Nos acompaña el doctor Jorge Paredes Pérez. Ingeniero, no sé si se encuentra ya el doctor. Ya, perfecto. Iniciamos entonces. Buenas noches. Continuando con esta jornada académica, contamos en esta oportunidad con la participación del doctor Jorge Paredes Pérez. Él es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, maestro en Derecho con mención en Derecho Penal por la Universidad Mayor de San Marcos. Concurso de posgrado en Derecho Penal, parte general, por la Universidad de Salamanca en España. Es docente en Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad de Lima, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, profesor de práctica de Derecho Procesal en la Academia de la Magistratura, asesor en cursos de distancia en el Instituto de Investigaciones del Ministerio Público. El tema que disertará en esta oportunidad el doctor es el delito de colusión, principales problemas interpretativos y concursales. Bien, le damos la bienvenida. Doctor Jorge, muy buenas noches y bienvenido en nombre del colegio. Lo dejamos en uso de la palabra para que pueda iniciar con su disertación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, siempre hay que agradecer la invitación tan cordial del Colegio de Abogados de Arequipa. Ciertamente, como lo dijo mi CEO, Arequipa es una cuna de juridicidad, grandes intelectuales y especialmente juristas han salido de ahí. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea por los medios virtuales, como es ahora la costumbre, debido al avance de la tecnología y a las necesidades a veces de los tiempos. Vamos a conversar ahora sobre el tema del delito, en base al delito de colusión, en comparación con otra figura que tiene alguna similitud. Yo no creo, adelanto desde ya, haya un tema concursal, porque hay elementos diferenciadores, pero que podría, o en algún caso, podría confundirse al no establecer claramente estas diferencias. Voy a apoyarme con una diapositiva para poder ver algunos. Muy bien. Perdón. ¿Está compartiendo? No. Ok. Entonces, esperen, déjenme a poder. Ya, ahora mejor. Correcto. Entonces, tenemos que, el primer tema, veamos claramente qué cosa es el delito de colusión. Eso es el delito de colusión, es el acuerdo privado entre funcionario público encargado de una obra en específica o un contrato o licitación con el privado interesado. Por otro lado, el cohecho se conoce en cualquier modalidades, en el cohecho propio, impropio, activo, pasivo, pero básicamente es la compra-venta de la función pública, también, tanto como en el cohecho, como en la colusión, vinculado también específicamente al ámbito funcional del funcionario público. El delito de colusión se planteó al inicio, como ustedes ven en el cuadro, en el 1991,
hasta el 2011 simplemente como una defraudación al Estado. Esta defraudación al Estado no tenía ningún matiz específico de patrimonio. Recién en el 2011, en la ley 29703, se incorpora la defraudación patrimonial al Estado, pero esta ley fue declarada inconstitucional y entonces es a partir de la siguiente ley dictada inmediatamente en el mismo año, la 29758, que se establece que un primer párrafo, la colusión simple, que es defraudación pura, como venía del código inicial, del original del 91, y un segundo párrafo, colusión agravada, es cuando la defraudación produce un detrimento patrimonial al Estado. Y así se ha mantenido hasta la fecha. Las siguientes modificaciones que ustedes ven ahí en el cuadro simplemente se refieren a modificaciones que afectan algunos temas incidentales, tipo inhabilitaciones, acciones accesorias, pero el núcleo se mantiene. Dicho sea de paso, este delito de colusión contiene el mismo núcleo y los mismos verbos rectores desde el 91. El defraudar concertándose con los interesados es lo del delito desde el 91. Lo que ahora es simplemente aumentar, separar la defraudación simple y la defraudación agravada cuando se afecta el patrimonio del Estado. Entonces, nosotros podemos ver que hay algunas similitudes, pero también ciertamente hay diferencias. O activo es en la colusión un funcionario público competente. Pero la competencia se refiere concretamente al marco específico de celebración de acuerdos patrimoniales en beneficio del Estado. Las casaciones 111-2020 de Huánuco y 994-2019 de Lima establece claramente, subrayan claramente estas características del marco funcional. Nos dice las casaciones que debe realizarse únicamente sobre los contratos regulados en la ley de contrataciones en el Código Civil. Porque la actuación funcional se refiere únicamente a contrataciones u operaciones. Esto es lo que se refiere con el marco específico del funcionario público. En el caso de los funcionarios, en el caso del cohecho, ustedes saben que hay cohechos activos y pasivos. En activo es el funcionario público, en otros es, 97 es el privado, que es el sujeto activo. Pero en ambos casos se refieren también al acto propio de las competencias funcionales de este funcionario. Ya sea en el caso que, dependiendo de las permisivas, en el caso que actúe como sujeto activo el funcionario, o actúe como sujeto activo el particular, de la conducta es la compra-venta de la función pública. Es decir, se le paga a un funcionario, en cualquiera de las modalidades que vamos a ver, con el propósito de que actúe en el campo de su propia competencia, en el campo de sus propias funciones. Por eso, fíjense, hay una definición muy interesante, muy precisa que hace Salinas Sicha cuando dice que son delitos especialísimos. Nosotros sabemos que delito especial es cuando el sujeto activo es especial, es decir, cuando solamente puede ser un tipo de personas, una persona en parte, con una característica particular. Pero en este caso, no basta con que sea un funcionario público. Es necesario que, además de ser funcionario público, actúe en colusión en el marco de su competencia, en el marco de la contratación pública. En el caso del hecho, tiene que actuar en el marco de sus propias funciones. Si se hacen acuerdos
se hacen pagos, se hacen concertaciones fuera de este marco, no podrán, la conducta será típica, podría encajarse en otro tipo penal. Por eso es importante esa definición que Alina Ficha cuando dice que se tratan de delitos con sujeto activo especialísimo, especialísimo porque no basta con que sea funcionario público, sino que actúe en el marco de la contratación pública en un caso o en decir que actúe dentro de su competencia. En este caso, creo que ya han escuchado, voy a hacer una mención, ya han escuchado una conferencia buena de la participación del tercero en el caso de los delitos de corrupción. En el caso de los delitos de cohecho, el tercero puede actuar como intermediario o puede actuar en el supuesto de requerimientos indirectos, porque se habla de que solicita o otorga a través, directo o indirectamente. Aquí puede entrar un tercero, pero un tercero que actúa en ese marco, simplemente actúa con una función como intermediario para recibir o llevar el soborno. En este caso, que hay que diferenciar que entre la participación del extraneus a nivel de cómplice, que colabora con el funcionario de cohecho, de la actuación del particular que ofrece las influencias sobre un funcionario, que esto ya no se subsume en el cohecho, sino se subsume en el tráfico de influencias. Y también cuando el tercero particular ciertamente ofrece, da o promete a un funcionario algún beneficio patrimonial o algún tipo de beneficio general, podría ser autor o sería autor de los delitos de cohecho activo genérico, artículo 397, cohecho activo transnacional, artículo 397A, o cohecho activo específico, 398, o cohecho activo en el ámbito de la función policial, que también es un cohecho activo específico, 398. El elemento central la conducta central, como ya anuncié, de la colusión simple y también de la colusión agravada en general es la concertación, el acuerdo, el pacto. Es decir, un funcionario encargado de algún tipo de contratación pública llega a un acuerdo, un pacto con el particular interesado con el propósito de realizar actos que constituyan una defraudación al Estado. Para el tipo base bastará con la defraudación, es un delito de peligro, pero para el tipo agravado es necesario que esa defraudación genere un perjuicio patrimonial. Este es el punto central de la colusión, es este acuerdo, pacto, es este acuerdo, este concierto idóneo que se llama, entre funcionario público y particular. A diferencia, los cohechos, tanto activos, pasivos, propios, impropios, tiene un grupo de conductas. Los verbos son varios, por eso se llama tipo mixto alternativo, ¿no es cierto? Es aceptar, recibir, solicitar, condicionar, y por el otro, y también es ofrecer, dar o prometer, en el caso del particular. De esta manera se logra la función pública. Acá, como pueden ver, estamos viendo con otro tipo de conductas. Acá no necesariamente se requiere concertación, pero la resolución, el recurso de nulidad número 257/2018, Lima, establece que puede darse un concierto entre funcionario y
otra persona, un particular, para solicitar la dádiva. No dice que requerir a otro que le entregue una ventaja para que omito realice un acto en violación de sus obligaciones. Al aceptar ello, es decir, que el cohecho es un concierto con otra persona, nace en este caso del funcionario para solicitar una dádiva y esta solicitud es aceptada por la persona. O sea, la Corte Suprema reconoce claramente que puede haber una especie de acuerdo o concierto sin ser el tema medular en el cohecho, pero sí puede darse en alguna de las modalidades. Puede darse al solicitar, al condicionar podría darse, como cuando el particular también ofrece o promete dar un beneficio, puede darse un acuerdo. Pero ojo, el hecho que se dé un acuerdo, estos términos, no es el núcleo, no es el delito, no es la característica, ni siquiera es un elemento común entre el cohecho y la colusión. Esto no genera un concurso. ¿Por qué? Porque el elemento concertación en el cohecho es el núcleo, es la conducta central, la conducta que define. Las conductas que definen el cohecho son aceptar, recibir, solicitar, ofrecer, dar o prometer. Pero que en algún caso puede darse un acuerdo. Existe la posibilidad que se pueda dar acuerdo en la realidad, en la práctica. Pero esta conducta no define el cohecho. Vamos a ver, para mí, cuál es el elemento que diferencia entre el cohecho, además de los verbos rectores. Esto es en relación a que esto es un delito de encuentro. La colusión es un delito necesariamente de encuentro. Que encuentro significa que tiene que haber un momento, tiene que haber un punto de unión entre el espacio-tiempo, entre el funcionario y el particular, para que ambos puedan llegar a este acuerdo. Delitos de encuentro, tiene que haber un momento en el cual, un espacio en el cual confluyan estas dos personas y puedan llegar al acuerdo. Si no, no se puede realizar. También existe jurisprudencia al respecto que se debe precisar claramente como alguna acción necesaria que establezca cuál es el cuáles se encontraron. Por ejemplo, tenemos la resolución número 2722-2017 de Huánuco, que establece que la concertación es el elemento esencial. El tipo penal dice, el tipo penal de colusión exige al sujeto procesal legitimado que se cumpla con acreditar que los funcionarios públicos que integran el comité de selección concertaron con los interesados para defraudar patrimonio del Estado, estableciendo que el Ministerio Público debe precisar y acreditar las, ya sea por acción u omisión. El recurso de nulidad 1397-2011. Si no existe colusión si no se prueba la concertación. Es el elemento central, por cierto. Entonces, en el caso de cohecho, como ya acabo de decir, en este caso al contrario, no es necesaria, porque las conductas, por ejemplo, de dar, recibir, no necesita un acuerdo previo, no necesita que se hayan puesto de acuerdo en la Corte. Puede ser que se da casos en los cuales, para agilizar un trámite, una persona le da a un funcionario, para obtener una resolución o algo, le da una persona le da, o el funcionario recibe simplemente, no necesita. Pero quizás en prometer, sí,
va a surgir, pero repito, no es la realidad o esa unión entre funcionario y particular. Asimismo, no se requiere que en cohecho, perdón, en la colusión, no se requiere que el funcionario obtenga un beneficio. O sea, no hay una contraprestación por el acuerdo. No lo requiere de ninguna clase. En cambio, este es un elemento que solo pertenece al cohecho. Es decir, cuando se describe una conducta en la cual se describa como imputación, como factum, que un particular entrega dinero a un funcionario para que éste realice un acto propio de su función, sí es necesario el cohecho. El beneficio va, ya sea en la modalidad de entrega, de ofrecer, de dar o recibir, el beneficio se transfiere. El caso de, en el caso de las otras conductas de solicitar, condicionar, ofrecer o prometer, no se establece estas conductas, no se establece esta transferencia, es decir, doy el beneficio. El tipo penal se consuma en el momento mismo en el cual como delito de peligro, simplemente solicita, condicione, ofrece o promete, se consuma, pero el ofrecimiento o la condicionar se refiere claramente a un beneficio que se conoce en genérico como soborno. Ya veremos. En el caso de aceptar o recibir o dar, si la transferencia se produce en el mismo acto de la conducta, pero no es necesario. Basta con que sea prometida, basta con que sea ofrecida. ¿Y a qué nos referimos con el beneficio? El beneficio se establece como en un sentido el más amplio posible. Antes era beneficio patrimonial, o era dinero, o algo valuable de dinero. Ahora no. Ahora ya la Corte Suprema también ha admitido, y la doctrina la admite, que es la contraprestación que se considera ventaja u otro beneficio, como dice el texto de la ley, tiene una amplitud tal que puede incluir cualquier contraprestación, incluso los que no tienen valoración económica. ¿A qué se refiere esto? Que el concepto de beneficio es tan amplio que incluye prestaciones personales, servicios, entrega de bienes. Por ejemplo, hay un caso de un excongresista que está siendo procesado porque un particular le remodeló la casa. No le entregó dinero, no le entregó, pero le ha hecho un servicio personal. También incluso se comprenden aquellas prestaciones como ventajas o beneficios a aquellas personas como también servicios sexuales que son ofrecidos a cambio. ¿Cuál es lo importante para definir el beneficio, ventaja que recibe o que se ofrece al funcionario? Atado al ofrecimiento o a la promesa de entregarle a cambio de que haga relevante si realmente tiene el cargo. Por ejemplo, una persona le dice para que agilice un trámite, le entrega algún beneficio en general y es irrelevante, o le ofrece, ¿no? Y es irrelevante si es que realmente le hizo el beneficio. La conducta queda consumada con el solo. Este es un delito de mera actividad, por lo tanto, si bien es necesario que dentro de la promesa del ofrecimiento esté implícito un elemento patrimonial, o un elemento de beneficio, perdón, es necesario que éste se llegue a entregar, a dar, a transferir, ¿no es cierto? No es necesario.
pues el delito se consuma con el solo acto, delito de mera actividad. Más bien que podría haber un concurso aparente a Montoya, dado que un concurso aparente de normas entre cohecho, pasivo y concusión. Pero no encuentro un concurso entre colusión y el cohecho. La consumación para la cultura es un delito de peligro abstracto. Se consuma con el acuerdo defraudatorio. En la colusión agravada, más bien, es un delito de lesión, porque es necesario que ese acuerdo defraudatorio ocasione un perjuicio patrimonial. El cohecho, más bien, es un delito de peligro abstracto, como he dicho, es de mera actividad, basta que se ofrezca, se prometa para que el tipo penal quede consumado. Hay otra diferencia. Normalmente, casi en la mayoría de los casos, ustedes conocen que los delitos de colusión se resuelven con prueba indiciaria. Por el contrario, los delitos de cohecho normalmente se resuelven con prueba directa. Ojo, siempre recordar que cuando se habla de prueba indiciaria, es distinto indicio y debe construirse la prueba indiciaria la prueba indiciaria debe construirse con el estándar de recurso de nulidad 912 del 2005 de Piura, donde establece claramente los tres elementos: el hecho base probado, el hecho base determinado y el nexo causal. Normalmente también se usa muchas graves irregularidades como indicio. Siempre se afirma que la colusión no se puede determinar exactamente dónde, cuándo, dónde se produjo o qué tipo de acuerdo llegaron. Y se infiere este pacto en base a graves irregularidades de la contratación pública. Muchos procesos vemos diariamente que se inician por delitos de colusión, que probablemente es el delito más frecuente en los tribunales que se investigan, el informe de Contraloría, informes especiales en las cuales se establece una serie de llamadas irregularidades y con eso el fiscal hace una disposición de la cual inicia investigaciones o pasa preparatoria, incluso acusa en las irregularidades, si se debió contratar, si debió darse la buena prueba, irregularidades en el concurso, si en las adendas se debieron dar, si debió usarse esta modalidad, etc. O si adolece de alguna falla administrativa. Pero ciertamente eso es una irregularidad, puede ser insumo, que el insumo es y el insumo es simplemente el indicio, que hay que probarlo para estar de acuerdo al estándar del 12. Damos un hecho base, un indicio base, hecho probado. Si no tengo un hecho base probado, no puedo construir una inferencia. De tal manera que si yo no tengo que esa irregularidad es real, no puedo construir el indicio. La Corte Suprema establece, ahí tienen algunas casaciones, que por ejemplo también en la 2212 del 21 Tacna, establece que en los indicios debe formar una cadena de indicios acreditar acabadamente el concierto en la intraneus y el extraneus. La resolución 905 de 2019 de Amazonas establece que la prueba judiciaria debe valorar las irregularidades administrativas. ¿Y cómo?
en el contexto, número, gravedad y, y en el contexto ciertamente la actuación funcional. ¿Qué otras cosas más hubo? ¿Se conocían? ¿Había un tipo de relación personal? ¿Algún tipo de favorecimiento? Porque si no, estamos hablando de pura y mera, irregularidad administrativa o cuestionamiento administrativo a una contratación pública. Pero fíjense, la resolución, recurso de nulidad 2722 de 2017 Huánuco, establece, va más allá, exige, como no podía ser de otra manera, que se debe acreditar la concertación. A través de por iniciar podría acreditarse en grado de certeza, ¿cierto? La concertación entre el financiero público y el particular. ¿Por qué? Porque básicamente, se debe valorar, como dicen, los indicios, claro está, los indicios deberán ser ciertos y debidamente probados. Y por su parte, el razonamiento indiciario deberá respetar las reglas de la sana crítica, lógica y máxima de la experiencia, que es como se construye el hecho inferido. Entonces, esa es una diferencia central. Otra diferencia, la forma como se aborda también la construcción del elemento central de la colusión, concertación, a través de indicios, pero respetando las reglas de la prueba judiciaria y siempre llegando a un nivel de certeza. En cambio, en el cohecho tenemos normalmente, digo normalmente porque es lo que más se ve, pruebas directas. Y lo dice claramente, ahí tenemos unas resoluciones en las cuales se crea acreditado con prueba personal y documental, prueba directa. La prueba personal y documental actuó en juicio, acreditó que el sentenciado, en su condición de fiscal, requirió de manera directa, por llamada telefónica, 300 soles a fin de archivar una prueba directa. La prueba del hecho, desde luego, debe abarcar la existencia del acuerdo previo o venal en orden de recibir la ventaja, recibir, solicitar o condicionar un acto funcional a cambio de una promesa o ventaja. Otra resolución, lo que más se ve normalmente es la incautación del dinero, un operativo en la cual se encuentra en flagrancia a un funcionario recibiendo dinero. La incautación es una prueba directa en la cual se demuestra claramente la entrega del beneficio. Fíjense, esta resolución 2933 de 2013 en Lima establece que se debe demostrar que el funcionario recibió algún tipo de beneficio. ¿Cierto? Entonces, acá estamos claramente señalados, claramente establecido que el funcionario se debe... para mí ese es el kit, ese es el elemento diferenciador. Con esto concluimos. Existe claramente dos marcadas diferencias entre colusión y cohecho. La primera, la concertación, que es necesaria, es consustancial a la colusión. Sin concertación defraudatoria no hay colusión. Pero el elemento característico que diferencia estas figuras es la entrega de beneficios o ventajas las ventajas indebidas o en la oferta a un funcionario. Ya se ha señalado y la Corte Suprema ha admitido, podría aparecer en alguna modalidad el supuesto de colusión, el supuesto de concertación en el cohecho. Un acuerdo, un tipo de acuerdo, un acuerdo de alguna manera genérica, quizás para entregar una cantidad de dinero. Aceptación, es una solicitud de alguien, un ofrecimiento de alguien y la contraparte acepta. Esa suerte de pacto es subyacente de líneas, no es el tipo penal, pero lo que sí diferencia, cuando haya dinero,
Cuando hay ventajas patrimoniales indebidas en general, o beneficios, como dice el tipo penal de cohecho, la conducta es de cohecho. Si no lo hay, por eso, en general, en la práctica, el delito de colusión se ha vuelto un tipo residual de los delitos de corrupción. No pueden demostrar la entrega de dinero, la entrega, entonces establecen una suerte de acuerdo defraudatorio en perjuicio del Estado. Muchas gracias, espero haber podido despertar algunas inquietudes respecto a estas dos figuras que diariamente vemos, ya sea como defensa, ya sea como fiscales, ¿cierto? O algunas veces, o como autoridades también en algunos casos. Le agradezco nuevamente al Colegio de Abogados, al señor Recano, a su directiva, y en particular al doctor Uriel Astete, quien ha promocionado y ha animado estas reuniones virtuales, pero muy interesantes para el desarrollo de la ciencia penal. Muchas gracias. Doctor Jorge Paredes, ¿cómo estamos? Buenas noches. Agradecido por su participación. Le habla Uriel Astete. Invitaremos al público a que pueda formular las preguntas a través del chat que se encuentran en la plataforma Zoom, o de lo contrario, hacerlo de forma directa. Bien, al parecer no tenemos ninguna pregunta, doctor. Más bien, agradecerle infinitamente su participación. Reciba los saludos del decano, del Colegio de Abogados de Arequipa, de la Junta Directiva y todos los abogados de Arequipa, esperándolo también tener próximamente en otro evento tan importante como este, con una exposición tan interesante y brillante como la que ha. Muchas gracias a ustedes, quedo a la orden cualquier cosa. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Bien, continuando con la exposición